Hoy en día nosotros tenemos y en muchas iglesias o muchos pastores han equivocado el verdadero evangelio. Han equivocado la verdadera predicación. No se ajustan a lo que realmente la Biblia enseña, el mensaje central de las Escrituras. Y por eso escuchamos mensajes con palabras bonitas, con palabras que la gente quiere escuchar. De allí que te ofrecen prosperidad, te ofrecen salud, y dentro de esa prosperidad, por supuesto, está el tener buena comida, el tener una buena casa. Y si nosotros analizamos desde el punto de la perspectiva humana, ¿eso es malo? Aspirar a tener salud, a tener una buena casa, a tener suficiente dinero para cubrir todas las necesidades. Eso no es malo. El asunto está en que hay pastores que toman a Jesucristo para enseñar que Jesucristo nos va a prosperar económicamente, que el Señor nos va a dar siempre todas las cosas que nosotros pedimos, materiales. Y por eso es que toda la vida cristiana de muchos cristianos gira en torno a tener cosas terrenales, como si la Biblia enseñara que nosotros nos vamos a quedar para toda la vida, para siempre, aquí en la tierra. Claro, el Señor hace milagros o no. No puede hacer los milagros que Él quiere, pero cuando Él quiere, porque Él es soberano. Puede, y de hecho lo hace, provee para el alimento. ¿Qué dijo Él en el libro de Mateos? Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Ahí entra la comida y entra el vestido y todo lo demás. Eso va a ser añadido, el Señor sabe. Entonces, ¿cuál debiera ser el verdadero mensaje que nosotros tenemos que dar? ¿Cuál es la verdadera vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente para no desviarnos, para mantenernos firmes? No importa si la gente se ofende con el mensaje del Evangelio. La gente siempre vive ofendiendo a Dios. El mensaje del Evangelio, miren, el mismo Señor Jesucristo, el pastor de los pastores, en cierta ocasión le dijo a un grupo de personas: Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¡Ey! Es tremendo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, vamos a ir viendo aquí unos tips hasta llegar allá. Y después la gente dijo: uy, qué palabras tan duras nos ha dicho el Señor, este mensaje tan duro, qué mensaje tan fuerte. Esto escandaliza, es decir, enoja, sirve de tropiezo, es inaceptable, no podemos aceptar estas palabras de Cristo. Después de haber hecho el milagro en el capítulo 6 de la alimentación de los 5,000, ocurrió lo siguiente, fíjense. Versículo 2 del capítulo 6. Dice: y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Ya vemos cómo Juan va directamente a lo que él está tratando de explicarle a esa multitud, a todos los que iban a leer el libro de Juan. Recordemos para qué Juan escribe este libro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que creamos en Cristo. Para eso él escribió Juan, para que la gente creyera en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces dice que le seguía gran multitud, pero era porque habían visto algunas señales, algunos milagros
en cuanto a sanar enfermos. Ahí yo me imagino, miren, él le dio, más adelante, dice que él le dio de comer ese día a los hombres como 5,000 más los que estaban allí. Bueno, supóngase que habían 7,000 personas allí, alrededor de las 7,000 personas. Y él les dio pan, les dio pescado, les dio toda esa comida. Esa era una señal, un milagro que ellos habían visto. Y la gente entonces dice, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No es suficiente. Eso no era suficiente, que ellos creyeran que este es el profeta que había de venir al mundo. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿A qué punto quiere llevar al hombre? No es que crea que Jesucristo fue un gran maestro o es el gran maestro de los maestros, que Jesucristo poderoso. No. La palabra clave es: Dios quiere que todos nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Ok? Dice que viene en el versículo 16, al atardecer, los discípulos se montan en el barco y dicen, vámonos al otro lado. Eso está en el mar de Galilea. Y van al otro lado, a Capernaum. Entonces, Jesús no se va con ellos. Después que ellos habían remado alrededor de 4 o 5 kilómetros, aparece Jesús. Ellos se asustaron, por supuesto, ¿quién no se va a asustar? Ellos se asustan, pero Jesús les dice, soy yo, o yo soy. ¿Ok? Eso fue una señal, ¿para quién? Para sus discípulos, los que son más íntimos, los que están más alrededor de los que Él escogió. Mientras que la multitud, yo no los llamo discípulos, yo los llamo seguidores. Seguían a Jesús, pero no se sabía. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué motivación tengo yo para seguir a Jesús? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué yo sigo a Jesús? ¿Por qué yo le oro a Dios? Porque yo tengo miedo de morirme, de enfermarme, porque yo le pido a Él por mis hijos, por los nietos, porque yo quiero que mis hijos consigan trabajo. Entonces nosotros nos vamos haciendo una lista de motivaciones que no son las motivaciones correctas para seguir a Jesús. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene ese desconocimiento? De la misma iglesia cristiana que ha pervertido el verdadero evangelio. Por allí es que viene. Porque la gente en su desconocimiento tiene que recibir la verdadera palabra de Dios para que pueda saber con exactitud de qué se trata el evangelio. Yo me pregunto, y yo le hacía el comentario a Ángel, supóngase que nosotros nos inviten a una reunión con empresarios, con gente que tiene mucha plata. Le vamos a ofrecer a Jesús, ¿para qué? Para que los ayude económicamente. Tiene mucha plata. Para que los sane, al menos que sea una enfermedad muy incurable ya en sus últimos, que ellos han gastado mucho dinero en su enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos en su dinero confían para cualquier evento de salud física que ellos tengan. ¿Qué petición pensarían ustedes que harían ellos? Usted le dice, yo quiero orar por ustedes. A ver, mientras que en nuestras iglesias evangélicas los cultos de oración tienen una lista grande, larga, de orar por los enfermos, de conseguir trabajo, etcétera, etcétera, de puras cosas que son terrenales. Miren, yo puedo estar enfermo y el Señor me puede sanar si Él quiere sanarme, pero tarde o temprano yo voy a morir de alguna enfermedad. Y la gente va y ora, hace su culto de oración, oran por la enfermedad y van al médico. Entonces, ok,
Están esperando que Dios haga el milagro o que los médicos hagan el milagro. Y no estoy diciendo con esto que no hay que ir al médico. Por allí es que se comienza, yendo al médico. Y oramos a Dios, bueno, que sea la voluntad de Dios en cuanto a la salud. Pero no es lo prioritario, no es lo principal que debiera haber en un culto de oración, que debe haber en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo prioritario debe ser la adoración a Dios, el agradecimiento al Señor por lo que Él es, por lo que ha hecho con nosotros de hacernos salvos. La gente en este relato malinterpretó y seguían a Jesús, que creían que era el profeta, o pensaban. Y Jesús se lo demostró entonces también a sus verdaderos discípulos de que realmente más que el profeta, era el Mesías, con los milagros o las señales que hacía. Sí, Juan no habla de milagros, sino de señales milagrosas. Luego Jesús comienza fíjense lo que le comienza a decir acá. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, a donde lo dejaron ellos, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cualquiera, el que lee esto así de primera dice, concha, pero es que esta gente estaba apasionada por Cristo. Y se llenaban las multitudes. Miren, hay muchas iglesias grandes, están llenas, repletas de gente que da sus grandes ofrendas y están allí, pero no están buscando lo que verdaderamente Dios está ofreciendo. Ellos están buscando son cosas terrenales. Versículo 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús, esa pregunta no la contesta. Jesús no perdió tiempo diciendo, bueno, yo llegué esta mañana a las 5, a las 6. No, Jesús no perdió el tiempo con esto. Sino que les dice, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es duro, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a orar y Dios nos dice, me estás orando porque estáis buscando pan, me estás orando porque estáis buscando salud, un milagro de sanidad, por eso es que me estáis buscando? Eso es lo que hay en la mente. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, a la mala situación económica. Me buscáis no porque hayáis visto señales. ¿Qué señales? Milagros que manifiesten la deidad de Cristo. Milagros que manifestaban que realmente era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Hacia allí era que lo quería llevar el Señor Jesucristo. Pero una mente que está esclavizada por el mal, que piensa en lo terrenal, que está en oscuridad, no puede discernir esto. Jesús les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Miren el elemento que está introduciendo aquí el Señor. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Está muy claro. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense cómo cambia del plural al singular. Ellos le preguntan, ¿qué obras tenemos que hacer entonces? Y Jesús le contesta, no, Él no le contesta, las obras, no, la obra. Una sola obra hay que hacer. ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto?
Creer. Creer en el que ha enviado. Todavía fíjense, miren hasta dónde estaba la oscuridad de ellos. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? No les había bastado con todos los milagros que habían visto hasta ese punto, sino que le piden a Dios, que entonces, bueno, le piden al Señor Jesucristo que entonces haga, que les dé una señal para ellos creer. Recordemos que estos son judíos, ¿sí? Está en Galilea, en Capernaum, y estos son judíos. Y otros que se habían ya emparentado, quizás había gente ya de Galilea u otros que se habían emparentado pues con otras nacionalidades. Luego comienza esa conversación entre ellos y van a la historia y hablan que Moisés les había dado el maná. Y Jesús, entonces aquí cuando se revela y les dice: yo soy el pan, no es el maná que les dio Moisés, porque sus antepasados comieron del maná de Moisés y murieron. Además, ese maná no era de Moisés, ese maná venía del cielo, Dios se los daba. Yo creo, cuando yo leo esto, que el Señor Jesucristo había preparado todo el escenario con el milagro de la alimentación, con la multiplicación de estos alimentos. Había hecho todo esto para enseñarles lo espiritual, para llevarlos al punto de que no se trataba del pan físico hecho con harina o con cebada, no se trataba de los peces, del pescado guisado, frito, en fin. Se trataba era de Él. Yo soy el pan de vida. No era un pan que te comías hoy y te daba hambre luego y que no te servía para trascender de esta tierra. Igual te ibas a morir. Se trataba del pan que da vida, que sustenta al espíritu. Y les dice: el que coma de este pan, coma de Cristo, no tendrá más hambre. Y el que beba de mi sangre no tendrá, o de mi agua, no tendrá más sed. Así que Jesús los lleva ya al punto donde ellos no tienen para dónde ir. Comen mi pan, beben mi sangre, para poder tener vida eterna. ¿Qué es comer a Jesús? Con la misma disposición, con la misma motivación que yo me siento en la mesa a comerme todos los días esos alimentos, debe ser de la misma forma para comer el alimento espiritual. La enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Cristo mismo entonces se coloca como el pan que da vida eterna. Por supuesto, los judíos entendían todavía, porque el problema de la incredulidad y el problema de estar secuestrados por Satanás es ese, que no vamos a discernir, no vamos a aceptar en las enseñanzas bíblicas, en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es un problema. Por eso es que más adelante vemos que dice: dura es esta palabra. Vamos a leerlo. Ya.
después que Jesús les explica, hermano, no son las obras que ustedes puedan hacer las que les van a dar vida eterna. Es creer en mí. Después que les dice, tienen que comer mi cuerpo, beber mi sangre. El versículo 60 dice, por eso, después de esta enseñanza, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Es decir, ¿quién puede aceptarla? ¿Quién puede asimilar esto? Yo no estoy de acuerdo con esto que está echando, recuerden el contexto judío, está echando por tierra el maná, las enseñanzas mosaicas, las enseñanzas de Moisés. Y ellos no estaban dispuestos a dejar eso. Y ellos pensaban que la vida eterna se podía conseguir a través de las obras que ellos pudieran hacer. Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, esto os escandaliza. Es decir, esto os enoja, es un tropezadero para ustedes, es inaceptable para ustedes. Está hablando ahora porque todos los que seguían a Jesús pensaron esto. Y sus discípulos, fíjense cómo dice el texto, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, es decir, allí se ve la omnisciencia de Jesucristo, ¿no? Cómo sabía todo, él conocía todo. Y les pregunta que si eso os escandaliza, eso no lo pueden aceptar. Entonces le dice, pues que si vierais al Hijo, versículo 62, al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. ¿Cuándo iba a ascender Jesús a donde antes estaba? ¿Cómo iba a ser el ascenso de Jesús a donde antes estaba? ¿Dónde estaba antes Jesús de estar aquí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y desde el principio de la eternidad Jesucristo estaba con Dios Padre, allí con Él. Entonces Jesús le dice, si esta enseñanza de comer mi carne y beber mi sangre, y que las obras que ustedes hacen no les sirve de nada, os escandaliza, es inaceptable, ustedes no la pueden aceptar y creer, entonces Jesús, entonces ¿cómo será si ustedes saben o ven lo que va a ocurrir conmigo? El ascenso de Jesús comenzaría en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz, es llevado a su sepultura y luego resucita. Está unos días acá y luego es ascendido en el Monte de los Olivos. Y los discípulos lo vieron. Pero decirle a los discípulos que el Mesías, Hijo de Dios, el Salvador, iba a morir en una cruz, hacerse maldito por los pecados de ellos, menos lo iban a aceptar. Eso iba a ser de un tropezadero. Y de hecho, solamente el día de su muerte Pedro lo negó. Los discípulos todos se esparramaron, cada quien se escondió. Esos discípulos tomaron fuerza y valor después que lo vieron resucitado. Pero antes eso, y no era para menos, ¿no? Estaban todos asustados. Así que después que les dice esto, en el 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el Espíritu aquí? El Espíritu Santo. Y es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, como resultado, hermanos, de todo esto, el versículo 66 dice,
que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Está ocurriendo lo mismo. ¿Cuántos cristianos conocemos nosotros en los años que tenemos como cristianos? Saque la cuenta, ¿cuántas personas se han apartado del Señor? Regresarán, solo Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. De allí viene después todas las especulaciones, que si fue que nunca creyeron, o fue que nunca nacieron de nuevo, porque miren, uno puede tener cierto conocimiento del Evangelio, llegar a una iglesia, y como en las iglesias somos muy alegres, y somos muy complacientes y muy amorosos, la gente llega, y si son adolescentes los ponemos a danzar, los ponemos a... ¿Y qué hay en el corazón de esos muchachos? Después cuando nosotros hacemos así como un análisis, decimos, fulanito no está en la iglesia, ni en ninguna iglesia, sutanito, nadie. ¿Por qué? Porque no hay el verdadero conocimiento y no ha habido el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, que viene dado a través del Espíritu Santo. Nosotros para poder estar aquí, para creer esto que estamos conversando, ha sido necesario que el Espíritu Santo haya obrado en nosotros un nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu obra el nuevo nacimiento en mí, yo veo mi estado pecaminoso. ¿Y qué es lo que hago? Me arrepiento. Porque el primer acto de uno saberse pecador es el arrepentimiento. Por eso que la gente no se arrepiente. ¿Por qué no se arrepiente? Porque no se ven pecadores. ¿Y por qué no se ven pecadores? Porque el Espíritu Santo no los ha hecho nacer de nuevo. Porque no han creído. Gracias a Dios que nosotros estamos dentro del pueblo de Dios. Gracias a Dios que somos trigo y no cizaña, la que el enemigo siembra y está sembrando en la iglesia desde que se fundó la iglesia. Confiemos en el Señor para siempre. No, vuelvo y repito, para que nos siga manteniendo con cosas terrenales, no, sino para que en nuestra visión tengamos un nuevo enfoque, un nuevo norte, que es la vida eterna, la vida espiritual. El ejercicio de darle gracias a Dios ahora fue muy bueno, un ejercicio de gracias a Dios por la salvación, por la justificación, por el conocimiento que Él nos ha dado para poder aceptar su salvación. Bendito sea el Señor. Vamos a orar.